Muy buenos días. Esta semana vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? ¿Ya cuántos están listos? ¿Cuántos están listas? Uy, como que no hay amor aquí. Se, le- se fue el amor. Bueno, pues déjenme decirles que me da mucho gusto tener grandes amigos, grandes amigas en este lugar y sobre todo el hecho de poder disfrutar de ese amor de Dios que ha impartido en nuestros corazones, que es lo que realmente nos permite experimentar el verdadero amor. Así que les deseo feliz Día del Amor y la Amistad. No voy a hablar de eso esta mañana, pero pues quiero aprovechar para desearles que la pasen bonito. Esta mañana yo quiero hablarte de algo que es importante, de algo que es valioso, que tiene que ver con la palabra de Dios. Y lo que voy a tratar de compartir esta mañana tiene que ver con el hecho de que podamos darnos cuenta que la palabra de Dios o la Biblia como nosotros la conocemos es un libro que no es meramente humano, sino que tiene un carácter divino. Y nos vamos a centrar en esa parte del carácter divino para darnos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, porque me doy cuenta que de repente devaluamos y como que de repente no le damos la importancia, el valor que esta tiene y necesitamos recuperar ese valor. Entonces, ¿qué le parece si oramos antes de continuar? Señor, te damos gracias, gracias que a lo largo de los siglos, Señor, te has revelado para que te conozcamos, para que podamos saber de ti y que podamos conocerte de una manera íntima, de una manera personal. Y gracias por tu bendita palabra, Señor, que la podemos tener en nuestras manos, que podemos eh, leerla, que podemos disfrutarla. Te pido que tu Espíritu Santo esta mañana, Señor, imparta esa convicción al espíritu de cada uno de los que hemos venido hasta este lugar a buscarte, a conocerte. Y que cuando salgamos de acá, Señor, nuestra fe haya sido recreada, Señor, para seguir confiando en ti, para seguir relacionándonos contigo. Gracias te damos esta mañana, precioso Jesús, por tu muerte en la cruz. Y te damos gracias también por impartirnos al Espíritu Santo, que es el que nos guía y es el que ilumina en este proceso. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quiero hablarte esta mañana de la Biblia como esa palabra viva y poderosa que tiene el carácter divino porque proviene de Dios. Y el deseo de mi corazón de veras es que cuando nos vayamos de aquí, vayamos valorando lo que tenemos en nuestras manos y podamos realmente brindarle todos los días un tiempo suficiente para que conozcamos más de Dios. Lo primero que quiero dejar sentado esta mañana es que la palabra de Dios, la Biblia, tiene un origen divino. Aunque fueron hombres como tú y como yo quienes la registraron en el texto escrito. Y eso tenemos que dejarlo muy claro para que no haya de repente una mala interpretación. ¿Cuál fue el propósito principal por el cual Dios plasmó su palabra en este libro? El propósito principal es que no solamente Dios quiere hablar a la mente del hombre, al intelecto del hombre, que es importante hablar ahí. Dios quiere hablar a nuestro espíritu, porque Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu, dice la palabra, y quienes lo hemos de adorar, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, es difícil poder hacer eso si no tienes un entendimiento claro de quién es Dios. Entonces, la revelación de Dios viene a nosotros para ministrar a nuestro espíritu y que nuestro intelecto tenga esa posibilidad de comprender a ese Dios al cual nosotros adoramos. Entonces, Dios no solamente quiere hablar a la mente del hombre, sino principalmente al espíritu de éste para que pueda tener fe y pueda creer en el Dios invisible al que no puede ver
con sus ojos naturales. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto a Dios? ¿Sabe realmente cómo es? ¿Tiene una idea clara de ese Dios porque lo ha visto con sus ojos naturales? Juan capítulo 1, me parece, versículo 18, dice que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Sin embargo, una de las tareas que tuvo Jesucristo al venir a la tierra es dárnoslo a conocer, mostrarnos al Padre. Ahora, ya no está Jesús con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos entonces? Bueno, nos ha dejado plasmado ese conocimiento a través del texto bíblico. Y quiero pedirte que me acompañes, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y cuando llegues ahí, dime, listo, lista. Ok. Fíjese bien lo que dice el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La Biblia tiene estas dos caras, ¿verdad? Tiene la cara humana donde sabemos hoy en día que aproximadamente 40 hombres, 40 escritores, fueron usados por el Espíritu Santo para plasmar la revelación de Dios a nuestras vidas. Pero esa revelación que quedó plasmada en el texto bíblico, dice aquí que ninguno de ellos tuvo por cuenta propia el deseo de querer hacerlo. Dice que los profetas, esos profetas, no se propusieron un día y dijeron, pues vamos a lanzar profecías, ¿no? Voy a lanzar una profecía o voy a escribir unas profecías. O sea, no fue ocurrencia de ellos, no fue ocurrencia humana, sino que un día Dios tuvo a bien, o fue su propósito, que su palabra quedara registrada, que su palabra quedara escrita. Y entonces tomó a ciertos hombres, tan humanos como tú y como yo, porque no eran hombres extraordinarios, eran hombres ordinarios, comunes y corrientes, pero que un día tuvieron el llamado de Dios para ser usados y ser inspirados, como lo vamos a ver ahorita, para que pudieran escribir de parte de Dios lo que Dios quería darnos a conocer. Entonces, la Biblia, nos tiene que quedar claro, la Biblia, a diferencia de cualquier libro que se escribe hoy en día, donde un autor quiere hablar de cierto tema, o un grupo o una editorial quiere escribir un libro y reúne a un grupo de gentes o contrata a un escritor y están ahí el redactor, tiene todo un equipo de trabajo. A diferencia de eso, el autor principal fue Dios. Y el Espíritu Santo, dice, tomó a estos hombres, los llamó y los impulsó para que ellos fueran los que escribieran. Ahora, también tenemos que quitarnos una idea equivocada de que de repente el Espíritu Santo llegó, ¿no? Y se les metió a estos cuates y ahí con los ojos en blanco comenzaron a escribir como autómatas, porque tampoco fue así. Dios lo que hizo fue ir dirigiendo de alguna manera la vida de esos hombres, utilizando su carácter, utilizando su manera de escribir, utilizando su pensamiento, el tiempo en el cual ellos vivieron, y fue de tal manera guiándolos para que redactaran y escribieran lo que Dios quería que quedara plasmado. Nada más, nada menos. Porque de repente, si ustedes se fijan, hay cosas que se escribieron, pero no hay más información. Por ejemplo, la gente batalla. Es que, ¿qué hizo Jesús por ejemplo, desde del año 1 al año 12? ¿Dónde andaba? Y de repente salen con sus mafufadas, ¿no? Pues que Jesús andaba en Cachemira, ¿no? Y que Jesús no se fue, que se fue con los gurús allá de la India y que andaba en esos rollos. Bueno, cuando la Biblia guarda silencio,
es porque el escritor que le tocó escribir de eso, el Espíritu Santo lo llevó hasta ese punto y no escribió nada más. Punto y aparte, o sea, hasta ahí llegó y no hubo más. Pero fueron guiados de tal manera que lo que escribieron y lo que quedó plasmado es lo que Dios quería que supiéramos tú y yo. Las demás dudas, ¿sabes qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que esperarnos hasta que lleguemos allá arriba y ahí preguntárselas. Porque a veces también nosotros andamos queriendo inventarle a lo que no está aquí y nos metemos en broncas. Pero esto es lo que Dios quiere que tú sepas y es suficiente para tu vida de fe y para tu vida práctica. Entonces, esa es la primera parte. El mensaje transmitido no es como el de otros libros, que puede ser muy instructivo, puede ser muy edificante e incluso muy ingenioso, ¿no? Tenemos literatura buenísima, tenemos historia, tenemos novela en nuestra cultura y mucha de ella excelente. Tenemos premios Nobel de literatura que han escrito cosas muy interesantes. Sin embargo, la Biblia no es un libro como ese tipo de libros. ¿Por qué? Porque como vemos, esos libros pueden ser entretenidos, pueden hablar a nuestro intelecto, pero la Biblia quiere ir más allá. ¿Quiere ir a dónde? Quiere ir al espíritu del hombre, porque no hay manera en que el hombre se pueda comunicar con Dios o pueda entender a Dios o pueda comprender a Dios o relacionarse con Dios si no es de manera espiritual. Entonces, la palabra de Dios, una de las primeras cosas que va a hacer es abrirnos el velo y mostrarnos al Creador. Mostrarnos a ese Dios que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que se nos revela a través de las Escrituras para darnos a conocer quién es Él. En 2 de Pedro, ahí mismo 1:16, el autor dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos. La idea de los autores bíblicos no era crear cuentos ingeniosos, aunque déjame decirte que tenemos las historias más tremendas que cualquier autor se pudiera imaginar en la Biblia. En la Biblia tenemos historias fascinantes. ¿Cuántos han leído, por ejemplo, la historia de Daniel y sus amigos en el foso de los leones? ¿Cuántos han escuchado o han leído la historia del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida? Cosas intrépidas, cosas maravillosas, señales, milagros, prodigios, que la única manera que pudieran suceder es porque hay un Dios invisible que es poderoso actuando en la vida de esos hombres. Y tenemos, por supuesto, en la Biblia prosa, tenemos verso, tenemos novela, tenemos historia, tenemos sabiduría, tenemos un conjunto de 66 libros, que eso es algo que hay que entender, porque cuando nos referimos a la Biblia, nos referimos como un libro único, solo. Pero en realidad lo que tenemos es una biblioteca de información que revela el carácter, la misericordia, el amor, el poder de Dios. 66 libros que se escribieron en un periodo de más de 1600 años por más de 40 autores que vivieron en diferentes épocas, que algunos de ellos ni siquiera se conocieron, que eran de diferentes estratos sociales. No todos fueron intelectuales, algunos fueron campesinos, otros fueron obreros. Pero cuando vemos desde Génesis a Apocalipsis nos damos cuenta que hay una hilación en el texto bíblico y esa es la mano poderosa de Dios obrando y cuidando lo que se escribió, porque como los teólogos le llaman, la Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a encontrar error en ella, no vas a encontrar contradicción entre un autor y el otro. Puedes tener confianza en la palabra de Dios. Puedes acercarte al texto bíblico sabiendo que aunque hubo un campesino que escribió y un rey que escribió, ambos textos nos llevan al conocimiento del propósito de Dios y cumplen su propósito en tu vida. Y esto te da confianza, te da certeza. 3 idiomas: hebreo, arameo, griego. 3 continentes: continente africano, continente asiático, continente
europeos sirvieron como escenarios para que todas esas historias que encontramos aquí se pudieran llevar a cabo. Pero el propósito primario, mostrarnos al Dios verdadero, al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y su propósito, el propósito para la humanidad, para tu vida y mi vida. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo entiende esto también, entiende esta realidad y nos dice lo siguiente: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Cuando Pablo comienza a llevar el evangelio por todo el mundo conocido, ¿sabe lo que iba predicando? Iba predicando la palabra de Dios. Hay otra versión, me parece que es esta, donde dice que no fue predicando con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, lo que les estaba presentando Pablo a quienes les iba llevando el evangelio no eran palabras meramente humanas. Que no está mal, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día en las campañas políticas, pues los políticos usan palabras persuasivas para atraer a su audiencia. Pero Pablo no llegó así, ¿verdad? No llegó tratando de usar palabras solamente para persuadir a la gente y que creyeran en algo. No, dice, yo no llegué con esas palabras, ni mucho menos llegué con palabras de sabiduría humana. Dice, llegué con la demostración del Espíritu y el poder de Dios, que es la palabra de Dios al corazón del hombre. Así que las Escrituras, a pesar de ser ricas en contenido literario, ya que cuentan con poesía, historia, sabiduría, lo que pretende principalmente es revelarnos a Dios, su persona, su carácter, su plan de salvación, que es la buena noticia que hemos recibido nosotros y que necesita recibir la gente que está allá afuera, que todavía no lo conoce a Él. Y esta no hay manera de que pueda ser creída por el hombre a menos de que el Espíritu de Dios lo revele a su propio espíritu por medio de la predicación del texto bíblico y lo pueda discernir espiritualmente. Para que una persona se pueda convertir de sus pecados y pueda llegar realmente a Dios, lo que necesitamos predicar no es nuestras creencias, no es nuestra manera de hacer las cosas. Es más, ni siquiera los valores que son buenos. Sabemos que hay valores que los necesitamos. Lo que la gente necesita escuchar para que se convierta es el evangelio, la palabra de Dios, lo que dice el texto bíblico acerca de la persona, acerca de su condición, acerca de su necesidad y de cómo esa necesidad puede ser suplida. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que hace la transformación en el corazón del hombre. De otra manera, no estamos llevando la palabra al ser humano. Le estamos llevando a lo mejor otras cosas, pero no necesariamente. Y por lo tanto, no puede haber conversiones genuinas, no puede haber conversiones reales, si no es realmente el evangelio el que estamos predicando. En 1 Corintios 2:13, Pablo dice, no pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Yo no sé si usted sepa, pero hay universidades donde se enseña teología. Y va gente que no es conversa a estudiar teología y aprenden teología. Porque algo interesante es que el texto bíblico pues lo puede entender, lo puede aprender y lo puede entender hasta cierto punto cualquier persona, aunque no sea converso. Pero de ahí a que lo crea es diferente. Tú puedes ser un doctor en teología, puedes hablar de la Biblia, puedes hablar de la historia de la Biblia, de la historia de los diferentes mártires, de la historia de la iglesia incluso, puedes dar un estudio de la historia de la iglesia,
Y eso no es ningún problema. Ahora, que creas lo que estás enseñando y que tengas una convicción en el Dios de la Biblia, eso es diferente. Y eso, dice, solamente se puede lograr ¿cómo? Discerniéndolo espiritualmente. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando una persona se le predica el evangelio, se convierte y entonces ahora tiene la habilidad no solamente de leer el texto, no solamente de medio entender, sino de creer lo que la palabra de Dios le está tratando de transmitir a su espíritu y a su vida. En 2 de Pedro 1:20, que ya lo leímos, pues vimos que entonces quienes escribieron la Biblia no lo escribieron por su propia cuenta, fueron guiados por el Espíritu de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 nos da esta certeza de que la Biblia no es meramente un texto humano, sino que la Biblia viene directamente del corazón de Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, y cuando dice toda, lo que nos está hablando es que desde Génesis hasta Apocalipsis, cada parte que fue escrita fue inspirada por Dios. Ahora, esta inspiración no es como la inspiración, ¿verdad?, que le llega o que le llegaba al señor Joan Sebastián, ¿no?, cuando componía sus canciones, o a Chente Fernández, o a cualquier otro poeta que de repente se inspira en la muchacha y empieza a escribir ahí, ¿no? O en el rancho, o en su caballo, el potrillo, el lobo gateado, ¿no? No es así. No es que de repente se le vienen ocurrencias. No, cuando se refiere aquí que toda la escritura es inspirada por Dios, lo primero que nos habla es que tiene un origen divino. En segundo lugar, lo que nos dice es que es a través del Espíritu Santo que Dios fue guiando precisamente, como les decía hace un momento, a cada uno de esos autores para que lo que se escribiera ahí fuera directamente de Él, pero no tuviera error. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, útil primeramente para redarguir. Lo primero que va a hacer la Biblia en el corazón del hombre, cuando éste se acerca a ella con un corazón abierto, dispuesto, es que va a redarguir su corazón. Si andas de tramposo, si andas de chismoso, si andas de mentiroso, si andas mal, lo que va a hacer la Biblia, lo que va a hacer el Espíritu Santo a través de la palabra, es que va a entrar hasta lo más profundo de tu ser y te va a mostrar cuál es tu condición en ese momento. Por eso es que el pecador, cuando se le predica el evangelio, el Espíritu Santo toca su corazón, toca las fibras más íntimas de su ser y se sabe que está miserable delante de Dios. Y a lo mejor, por ejemplo, cuando tú estás tratando de arreglar algo con tus hijos, o con tu esposa o con tu esposo, y le estás dale y dale lata y le dices 20,000 veces, pero alguien viene y le predica la palabra, y eso que tú quisiste metérselo así como con sangre, viene la predicación de la palabra y toca lo más profundo de su ser, y es como si de repente, por eso la Biblia se compara como un espejo. Es como si de repente te vieras frente a un espejo y vieras tu condición de chismoso, ¿cómo se llama? De mentiroso, y dices: ay, hijo de la mañana, está fea la cosa, ¿verdad? Pero tu mamá ya te lo dijo como 20,000 veces y tú no agarras la onda. Bueno, porque tu mamá no tiene la habilidad que tiene la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de penetrar a lo más profundo del corazón y sacarte tus trapitos al sol y mostrarte que tienes una necesidad. Y entonces no solamente te deja en ese punto, porque dice la Escritura que su propósito es redarguirte, pero también corregirte. Porque nos pudiera dejar Dios en esta condición: pues estoy miserable, ¿verdad? Qué malo soy una desgracia, soy una porquería. Pero luego nos dice qué tienes que hacer para que corrijas esa situación, para que corrijas el rumbo. Y no solamente te dice
qué hacer, sino que te da los recursos para que puedas lograrlo, porque no hay forma de que la vida cristiana se pueda desarrollar a menos de que no sea, que sea Él mismo dándote a través de su palabra los recursos para que puedas hacer esos cambios, esa transformación. Dice, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Ahí te va dando los recursos, los pasos para hacerlo. Por eso es importante, mis queridos amigos y amigas, que estemos seguido constantemente metiéndonos a la palabra, viendo, conociendo a Dios, conociendo su carácter, conociendo su persona. Por ejemplo, los cristianos no pecamos nada más porque existen mandamientos que nos dicen que no debemos de pecar. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, cuando tú vienes aquí, lo primero que vas a ver es que te vas a encontrar con ese Dios invisible al que no ves, pero que te es revelado a través de esas páginas y te muestra que Dios es santo. El carácter de Dios, la naturaleza de Dios es santidad. Dios no puede pecar. Y entonces esto nos lleva a que si yo tengo un Dios que no peca y que es santo, y Él me dice que Él busca mi santidad, el deseo de Él es que yo sea como Él, y me da los recursos para ser como Él, entonces ahí es donde yo quiero empezar a parecerme cada día más a Él y buscar ser como Él. Y no voy a pecar nada más porque hay un mandamiento que me dice que no debo de pecar. No, yo ya no quiero pecar porque yo tengo un Padre, porque yo tengo un Dios que es santo, que no peca y que me ha llamado a ser como Él y que me ha dado los recursos, la dirección para que yo sea como Él. Esto transforma la manera de vivir, porque quien no entiende esto, quien no se refleja de esta manera a través de este espejo, lo único que está tratando de hacer es cumplir como una ley que lo único que va a hacer es llevarlo a un punto donde no lo va a poder hacer con sus propias fuerzas. Porque no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. Tienes que hacerlos con los recursos que Él mismo te está mostrando. Me encanta la escritura porque me revela ese Dios, me ayuda a conocerlo, me permite ver qué le gusta, qué no le gusta, me permite darme cuenta cómo le gusta a Él hacer las cosas, cómo quiere que yo las haga. Porque el problema de la iglesia y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo es que nosotros queremos hacer las cosas o queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos que Él las haga. Cuando es al revés, tenemos que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, en el tiempo que Él quiere que las hagamos y en la forma como Él quiere que las hagamos y no al revés. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Necesitamos ir a la Escritura, a esta bendita y poderosa palabra de Dios que nos da confianza, que nos da certeza, que nos da seguridad. Así que vamos a ver que esta palabra de Dios, que es palabra humana, pero también divina, pues nos va dando algunas pautas que tenemos que hacer. Por ejemplo, el hecho de que tenga un origen divino es, además de permitirme conocer cómo es Dios, también va a fortalecer mi fe. La Escritura nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos 10, 17, que la fe viene por el escuchar la voz de Dios. Cuando tú estás en comunión con la palabra, cuando estás escudriñándola, cuando estás metido en la palabra, lo que va a venir a tu ser, a tu espíritu, es fe, confianza, certeza. No solamente de que Dios existe, de que es real, sino que además Él está haciendo algo en tu vida. Él está trayendo algo a tu vida. Tiene un propósito para tu vida. Por ejemplo, de repente estás metido en una historia, porque a veces, fíjense, nos quedamos en las historias y en los personajes.
de repente estás viendo, ¿verdad?, a esos hombres a un Pablo, a un Pedro, por ejemplo, y decimos, wow, qué Pedro, qué Pablo, a un Moisés, a un José. Pero nos quedamos solamente en la historia que aparece ahí y no nos damos cuenta que en cada historia hay una intervención de Dios queriendo hacer algo en la vida de ellos y haciendo cosas a través de la vida de ellos. Como Dios está haciendo cosas interesantes a través de tu vida el día de hoy. Pero llegas al texto bíblico y encuentras que esa historia te nutre, esa historia te deja conocer a Dios. Esa historia te permite ver cómo Dios actuó en la vida de ellos, porque seguramente tiene una enseñanza para tu vida actual. Y en la medida que tú estás trayendo el texto bíblico a tu ser, lo estás incorporando, tu fe se está fortaleciendo, estás conociendo cómo Dios actúa, para que cuando llegue un momento en el que Dios trabaje exactamente contigo, tengas esa parte de confianza, esa certeza de que así como Dios estuvo, por ejemplo, con Moisés, cuando llegó el tiempo de Josué, que le dijo, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Así como estuve con Moisés, lo que tú viste que yo hice con Moisés, lo que tú te diste cuenta que yo trabajé en la vida de Moisés y cómo lo respaldé y cómo estuve con él, así estaré también contigo hoy. Entonces llega un momento en tu vida donde tú estás pasando por una situación y ya has visto cómo actúa ese Dios, el Dios de la Biblia, y esa palabra, el Espíritu Santo viene y la impregna en tu ser y te dice, así como estuve con él, así también voy a estar contigo y vas a salir adelante y vas a hacer lo que te estoy mandando a hacer. Y eso es lo que cobra vida en tu ser y se enciende esa llama que te hace avanzar, que te hace ir y obedecer a Dios, porque no hay otra forma en que lo podamos hacer. Y eso es lo que se llama convicción. Convicción. Y en este siglo que nos ha tocado vivir, lo que más necesitamos los creyentes el día de hoy es convicción. Estar convencidos que Dios está haciendo algo en tu vida y que estás convencido de que así como Él quiere que lo hagas, así lo tienes que hacer. Entonces, el hecho de que la Biblia tenga un origen divino es lo que hace que podamos tener fe. El hecho de que la Biblia tenga un origen divino es lo que hace que sea viva y poderosa. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo operando en la vida de cada creyente es la que hace que cosas interesantes, poderosas sucedan en nuestras vidas. Penetra nuestro ser. El hecho de que la Biblia tenga un origen divino es lo que hace que Satanás pueda ser derrotado por nosotros también. Cuando tú incorporas la palabra de Dios, cuando tú estás teniendo comunión con la palabra y conoces al Dios todopoderoso que es, te das cuenta que no hay otro ser, ni en el cielo ni en la tierra, que tenga más poder que Él. Ahora, recordemos a Jesús, ¿verdad? Porque este punto nos lleva a recordar a Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y tuvo esa confrontación con el enemigo. Y todos sabemos que la manera como Jesús respondió fue ¿cómo? Con las Escrituras. Y vemos una vez tras otra vez que aparece, escrito está. Y Jesús respondiendo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Ahora pudiéramos pensar, bueno, pues hay que aprendernos unos versiculillos, ¿no?
Por ejemplo, uno contra el enemigo cuando venga de esta forma, otro contra el enemigo cuando venga de esa otra forma. Y pues cuando llegue, pues le lanzamos una serie de versículos y Tomahawk ya no lo ejecutamos. ¿Qué nos enseña esta parte de la Escritura? Primero, Jesús tuvo contacto con la palabra, la conoció, la escuchó, la creyó y la vivió. Fíjese bien, hay un contraste bien marcado entre Génesis, el huerto del Edén, Adán y Eva, y el desierto, donde Jesús tiene también una confrontación con Satanás. En el huerto del Edén, donde tenían todo y donde habían sido provistos de todo, donde esos dos personajes habían escuchado la voz de Dios, todos los días decidieron solamente escucharla, pero no creerla ni obedecerla. Y eso fue lo que trajo su ruina. En el desierto, donde no hay provisión, donde Jesús no tenía todas las comodidades que los otros tenían, la misma palabra sonó a los oídos de Jesús, pero él decidió creerla, obedecerla y vivirla. Y eso fue lo que Satanás hizo que huyera de él. Porque cuando el enemigo ve que no solamente sabes la palabra, que no solamente la crees, porque la puedes creer, puedes decir, sí, es la voz de Dios, pero no obedecerla. Pero cuando el enemigo ve que sabes que es la voz de Dios, crees que es la voz de Dios y obedeces a la voz de Dios, él no tiene ni siquiera la menor posibilidad de actuar en tu vida, porque hay tal convicción en ti que sabe que estás atado al corazón de Dios y que vas a ser obediente a Dios y que no habrá forma de que él pueda arrebatarte eso que Dios ha puesto en tus manos. Y eso es lo que hace que el enemigo huya. ¿Por qué? Porque no hay forma de que él pueda penetrar más allá. No hay forma de que él te pueda arrancar. No hay forma de que él te pueda convencer. ¿Qué hace ahí? No tiene autoridad, no tiene poder sobre tu vida. Tiene que huir. Entonces, por eso es importante que la palabra de Dios esté anidada en tu corazón, esté en tu mente, pero sobre todo, mi querido amigo y amiga, es necesario que la obedezcas, que la creas y que la vivas. Amén. Y que la vivas, porque la puedes tener de memoria. Y el enemigo sabe, pues sí se sabe todos los libros de la Biblia, pero no obedece a Dios, no la hace, no la vive. Y tú se la puedes querer estar recitando, ¿no? No le vas a hacer nada. Él conoce tu actuar. La clave se llama aquí obediencia, obediencia, obediencia. Obediencia a la voz de Dios, obediencia a la palabra de Dios, y el enemigo huirá de tu vida, huirá de tu vida. No tiene por qué ir más allá, porque no tiene lugar, no hay lugar para él, para aquellos que creen a la palabra de Dios, que la obedecen, que la viven. Así le dijo Jesús, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. No vive solo de pan. Hay un alimento que es más poderoso, que nutre su espíritu, que alimenta su alma, que los hace fuertes y que son capaces de vencerte, que son capaces de derribar fortalezas, que son capaces de ir más allá, de tapar fuegos, incluso de dar su propia vida si es necesario, pero nunca rendirse a lo que Dios les ha dicho. Y eso se llama convicción, obediencia a la palabra de Dios. El hecho de que tenga origen divino es lo que hace que la gente
se convierta cuando se predica el evangelio. Se los comenté hace un momentito, Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todo aquel que cree. A los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Esta palabra fue dada primeramente a una nación llamada Israel, pero no era únicamente para ellos. Dios tenía un propósito también de alcanzar a los que no éramos judíos, a los gentiles de todas las naciones. Y sabe, no hay una cosa más tremenda que le pueda suceder al ser humano que tener la posibilidad de escuchar el evangelio, la buena noticia de que en la cruz Cristo Jesús vino y murió por tus pecados, por mis pecados, y de que ahí en esa cruz el Padre ofrece salvación, ofrece perdón y ofrece vida eterna a todo aquel que llega a creer en el mensaje. Y esto es tremendo, porque cuando llegamos a este punto y Dios nos lanza su invitación, nos da el privilegio de poder conocerlo, no solamente hay una transformación de vida aquí en la tierra, sino que hay una transformación espiritual hacia la eternidad delante de Dios. Y aquí le voy a poner el ejemplo de alguien que puede ser muy letrado en las cuestiones de literatura de este mundo, y alguien que a lo mejor es un ignorante en las cosas de este mundo, pero llega a creer que la Biblia es la palabra de Dios. El hombre letrado, culto, ilustre, que logró ser un hombre aquí en la tierra muy educado, porque leyó todos los noveles, porque leyó física, porque leyó filosofía, porque leyó todo. El día que llegue a cuentas delante de Dios, nada de ese conocimiento lo llevará a la eternidad, y todo su conocimiento, que le pudo haber servido muchísimo aquí en la tierra, no le ayudará nunca para poder entrar al cielo. Mientras tanto, el ignorante, como personas como un Pedro, por ejemplo, Pedro, un pescador de Galilea, que cuando lo veían decían: oye, ¿no es ese el pescador de Galilea? Porque los consideraban incultos, los consideraban hombres iletrados, los consideraban personas pues maleducados. No son esos los pescadores de Galilea, que creyeron a la palabra, que abrazaron al Señor en su corazón. Hoy en día están gozando de la gloriosa presencia de Dios en la eternidad. Ojalá y pudiéramos tener las dos cosas, ¿no? Pero si no pudieras tenerlo uno, pero logras tener esto, créame, déjame decirte que hay una promesa de salvación para tu vida y de vida eterna. Y lo que yo te puedo decir, porque eso es lo que yo he experimentado del tiempo que tengo conociendo la palabra de Dios, es que ha servido a mi vida de una manera impresionante. La Biblia me ha permitido, además de conocer a Dios, que ha sido lo magnífico, lo maravilloso, me está permitiendo hasta el día de hoy ir quitándome muchos lastres que yo venía acarreando de mi vida pasada. Me ha dado rumbo para hacer una vida y poder trabajar en mi matrimonio. En la actualidad, en esta etapa que estoy viviendo, poder ser un ejemplo a la vida de mis hijos. Y me importa que lo que la palabra de Dios me enseña, tengo la posibilidad de poder practicarlo, tengo la posibilidad de poder llevarlo a mi hogar, a la vida de mi familia. Puedo ahora empezar a sembrarlo en la vida de mis hijos, y puedo comenzar a salir allá afuera a una sociedad que tiene tanta necesidad y poder poner mi granito de arena para hacer una transformación. Y yo creo que en la medida que nosotros llevamos el evangelio a la gente que está allá afuera, le estamos llevando la gloria de Dios y el conocimiento de Dios, lo máximo que ellos necesitan.
lo más que necesitan. Habrá otra gente que les pueda llevar otra cosa, pero nosotros les estamos llevando las puertas del cielo para que la gente conozca a este Dios que inspiró a esos autores a escribir este libro, y la transformación de sus vidas puede ser mayúsculo. Cuando viajé en una ocasión a Chiapas con una de las comunidades indígenas, yo escuchaba los testimonios de ellos, de las señoras principalmente, y estaban contentísimas de que la Biblia había llegado a su comunidad, porque decían: mira, desde que mi esposo empezó a leer la Biblia, ya no toma, ya no se emborracha, ya no me golpea, ahora trae el dinero para que comamos, ahora la casa se está construyendo, ahora ya no lo vemos ahí tirado en la calle, ya no estamos preocupados de él, que si vive o que no vive. La vida de la familia se transformó, y eso es lo que hace el hecho de que la palabra de Dios, que la Biblia sea la palabra de Dios, que tiene ese poder transformador que cambia vidas, y ha estado cambiando vidas desde hace siglos. Hombres y mujeres que han sido transformados en su ser interior, hombres y mujeres que hemos salido muchas veces de condiciones miserables, de condiciones donde estábamos perdidos, tal vez en la droga, en el alcohol, donde estábamos perdidos en una actitud deplorable, y nos ha traído a una condición diferente para hacer de nuestras vidas personas útiles a nuestra sociedad. El hecho de que tenga un origen divino es lo que hace que pueda yo confiar en ella, ya que su autor, ¿sabes qué? No miente. No miente. Cuando yo llego a esta parte y me encuentro esto es como si le hubieras puesto cola loca entre mi corazón y el corazón de Dios. Porque dice la Escritura: Dios no es hombre. Dios no es hombre. ¿Sabes qué? Hay una gran diferencia entre tú y yo y Dios. Aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice, hay una gran diferencia. Dios no es hombre. Por lo tanto, no miente. Él no es humano. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Lo que está escrito en este libro, amigo, amiga, es palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. Y si Dios te prometió algo, créeme, si Dios trajo una promesa para tu vida a través de la Biblia, créeme, la va a cumplir. Lo va a hacer, créemelo. Y eso es lo que me lleva día a día a seguir confiando, a seguir leyendo, porque quiero conocer su persona, quiero conocer su carácter, quiero conocer sus promesas, quiero saber qué Dios tiene para mi vida y cómo Él puede guiarme a través de su palabra. Entonces, Él prometió perdón para el pecador. ¿Sabes qué va a hacer? Lo va a cumplir. El pecador que viene delante de Él arrepentido debe tener la confianza y la certeza que va a encontrar perdón. No es que de repente ahorita llega y le dice: Señor, perdóname, y Dios le dice: está bien, te perdono. Y al día siguiente de repente Dios le dice: oye, ¿te acuerdas que aquel pecado y que quién sabe qué? Pero tú me habías perdonado. No, pues fíjate que siempre no. Como que estaba regrueso tu pecado y como que todavía necesitas una machacadita más, ¿verdad? No, fíjate, dice la Escritura que cuando Dios toma nuestros pecados, los lleva como a lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Ese es el Dios que inspiró el texto bíblico. El Dios que cuando tú llegas y le pides perdón, te va a perdonar y no se va a andar ahí, no va a andar ahí sacándote los trapitos al sol a cada rato. Ahora, si Él te perdona, hay otra promesa. Él prometió salvación y vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Si Él te perdonó tus pecados, Él te promete estar con Él en su presencia por la eternidad. Y si Él no es hombre para que mienta, ¿qué va a hacer?
lo va a cumplir, lo va a cumplir. Por eso, mis queridos hermanos, aunque cuesta trabajo expresarlo y comprenderlo, cuando tienes esta convicción, la muerte no es algo que asusta al cristiano. No nos queremos ir, la verdad no nos queremos ir, pero hay una promesa de parte de Dios. Para el que pidió perdón y se le otorgó el perdón, hay salvación y vida eterna. ¿Y sabes qué? Si un día llega ese momento, lo que yo puedo pensar es que hay una promesa de parte de Dios que voy a estar con Él, que voy a estar con Él, y que como Él no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta, pues sé que hay una certeza en mi corazón de estar en su presencia, de llegar ahí al lado de Él. Y eso es esperanzador, eso es esperanzador. Él prometió salvación al pecador arrepentido y lo cumple. Él promete terminar la obra que comenzó, y ¿sabes qué? Y la cumple. El libro en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra, escucha bien, el que comenzó tan buena obra, o sea, lo que está pasando en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, es una obra maravillosa de parte de Dios. Dios está haciendo una obra especial en nuestras vidas. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto es esperanzador también, porque humanamente sé que yo fallo, humanamente sé que yo de repente sí miento, humanamente sé que de repente yo me retracto, pero cuando volteo a ver al Dios que tengo y me recuerdo que Él comenzó una obra en mí y que me lo dice la palabra, eso me alienta nuevamente a saber que no voy caminando solo por el camino de la fe, que no estoy caminando en mis fuerzas, que hay uno mayor que yo, que ha enviado a su Espíritu Santo a morar dentro de mí, para que día a día, paso a paso, me perfeccione. Y cuando yo me siento y cuando yo siento que ya no tengo fuerzas, ahí está el Espíritu Santo fortaleciendo, motivando, corrigiendo, redarguyendo, hasta el día en que yo lo vea cara a cara a Él. Hasta el día que lo vea cara a cara a Él, porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Entonces, el caminar de la fe, queridos amigos, amigas, no es un caminar donde avanzamos solos. No es un caminar donde, híjole, a ver si logro llegar a la salvación. Híjole, a ver si no me quedo en el camino. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Él, porque no es tu obra, es la obra de Él. Y si Él lo cumplió y Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Así que esto, si por lo menos sales a casa este día con eso en tu corazón y creyéndolo, creo que hemos ganado bastante el día de hoy. Pero yo no quiero que salgas así nada más. Yo quiero que te lleves esta tarde eso en tu corazón. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos darle el valor que la palabra tiene. Necesitamos de veras tener la convicción que necesitamos todos los días, así como nos sentamos a desayunar, a comer y a cenar, necesitamos pasar tiempo con la palabra. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos creer la palabra y vivirla. Y estoy seguro que vamos a ver cosas maravillosas de parte de Dios, que vamos a poder ser fortalecidos en la fe, que vamos a poder tener la capacidad para enfrentar muchos embates del enemigo, pero también las cosas de la vida diaria, ¿no? En los asuntos cotidianos, en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, porque hay nutrientes que están fortaleciendo nuestra vida, que están alimentándonos de manera espiritual, de manera que estamos fuertes, podemos estar sanos, podemos estar vigorosos para seguir caminando en esta vida que Dios nos ha permitido vivir, porque para este tiempo hemos llegado. Para ese tiempo estamos aquí, para
representar al Dios de la Biblia para llevarlo a quienes no lo conocen. Yo quisiera esta mañana cerrar esto haciendo una invitación a aquellas personas que tal vez el día de hoy están con nosotros por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. Tal vez tú ni siquiera tienes una Biblia y no quiero que salgas de aquí preocupado porque no tienes una Biblia, porque en algún momento ninguno de nosotros tal vez tuvo una Biblia ni la había leído. Pero lo que quiero motivarte es que hoy esta mañana todavía tú puedas ponerte a cuentas con Dios. Este libro nos habla que el problema del ser humano es el pecado. Y nos dice que por cuanto todos hemos pecado, todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una mala noticia, porque estar destituidos de la gloria de Dios significa que estamos lejos de su gracia, lejos de sus promesas. Pero este libro también me habla de que hay una buena noticia. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos sus hijos. La Biblia nos dice que a todo aquel que se arrepiente, que viene con un corazón arrepentido delante de Dios, Dios no lo rechaza. Al contrario, Dios dice, lo abraza y lo acepta y lo perdona y lo hace su hijo. Ya no hay enemistad, ya no hay confrontación, ahora hay paternidad, ahora hay un nuevo nacimiento. Y si tú esta mañana te das cuenta que en tu relación con Dios ha habido ese distanciamiento, no sabes si hoy, por ejemplo, si hoy murieras, ¿dónde pasarías la eternidad? Si no sabes responder esta pregunta, es posible que no haya una comunión con Dios. Pero esta mañana lo que sí puedes saber es que si te arrepientes y le pides perdón, ese Dios que prometió perdonar lo hará. Y yo quiero ayudarte a través de una oración, apoyarte solamente. Si tú lo deseas hacer esta mañana, ahí cierra tus ojos y dile: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Y reconozco, Señor, que mi pecado te ha ofendido. Y ese pecado me ha enemistado contigo y me ha separado de ti. Y hoy acabo de escuchar que el resultado de eso es una eternidad sin ti. Y yo no quiero eso, Señor. Por eso esta mañana me arrepiento de mi pecado, de mi estilo de vida que he venido llevando contrario a ti, y te pido perdón. Renuncio a ese pecado, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Tomo la decisión a partir de este momento de buscarte, de aprender de ti, de acercarme a tu palabra para conocerte. Hoy decido creer en tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste a esa cruz a morir por mis pecados, y pedirte, Señor, que me laves con su preciosa sangre, que me limpies y que me hagas tu hijo, y que a partir de hoy, Señor, me ayudes a caminar en tus caminos, me ayudes a seguir tus pasos, me permitas conocer tu palabra, creerla y vivirla también, Señor. Gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Así, con sus ojos cerrados,
yo quiero preguntar,